Hermanos, muy buenos días. Los saludo en esta mañana para compartir el devocional. Entramos a Lucas capítulo 10. Ya. Entonces, este capítulo empieza con la misión de los 70. Esto tiene que ver cómo Jesús envía a personas, que Él empieza a designar a personas para que puedan ir y predicar el evangelio, ¿no? Predicar acerca de la salvación. Aquí dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir, ¿no? Iba de ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí Jesús empieza a enviar, ¿no? A estos hombres ya preparados, estos hombres que habían recibido de parte de Jesús, se habían convertido al Señor, y ellos los empieza a enviar y les da ciertas instrucciones, ¿no? Ciertos consejos, ciertas instrucciones, ciertos aspectos les aclara para que ellos puedan tener la actitud correcta cuando hagan esto, ¿no? Y en el versículo 2 les dice, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces el Señor aquí nos dice que la gente está lista para ser predicada, ¿no? Que está lista para poder acercarse al Señor, ¿no? Para que podamos, para que el Señor Jesús pueda tocar la puerta de su corazón. Sin embargo, dice que los obreros son pocos, que es necesario que seamos más y que debemos orar para que eso suceda. Dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿No? Esto nos explica y nos hace ver el Señor que realmente es un terreno al que vamos a entrar, un terreno donde el enemigo se va a oponer rotundamente, ¿no? Vamos a arrancar almas del infierno y eso resulta como si fuéramos corderos en medio de lobos, ¿no? O sea, ellos van a oponerse. El mundo espiritual, las personas van a ser usadas por el enemigo para oponerse, para ponernos trabas, para ponernos dificultades a fin de no cumplir ese propósito, ¿no? Luego dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, ¿no? Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, ¿no? Entonces, les enseña cómo bendecir a la gente, ¿no? Qué actitud debemos tomar como cristianos, ¿no? Si seguimos entonces, en el 10 dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿no? Entonces, vemos cómo dice que debemos sacudirnos, ¿no? Cuando la gente no quiere recibir la palabra del Señor, nuestra actitud debe ser de dejar completamente todo. Ni siquiera dice el polvo de esa ciudad se debería llevar. No podemos coger nada de donde hemos entrado, sino más bien sacudirnos completamente e irnos y aclararles para que en un momento cuando comparezcan delante de Dios, ellos no digan, no, Señor, no tuve la oportunidad de convertirme, de arrepentirme de mis pecados, de convertirme a ti, porque nadie me habló, ¿no? Porque aquí ya lo estaríamos haciendo. Entonces les dijo, recalquen eso, resalten eso, aclárenles eso, ¿no? Que ya en la palabra se les está compartiendo y no van a tener ninguna excusa cuando estén delante de Dios, ¿no? Porque Dios es justo y Dios dice que todos vamos a tener en algún momento en nuestra vida la oportunidad de conocer a Jesús, la oportunidad de tener la salvación por medio de Él. Luego vamos a ver esto, ¿no? En el 17 dice, ya cuando los 70 estaban volviendo, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban realmente felices, llenos de gozo, porque ellos habían sido enviados y Dios los había acompañado con señales. Es decir, ellos habían
realizado, el Señor por medio de ellos había realizado milagros, sanidades, ¿no? Cosas increíbles, sobrenaturales. Y ellos regresaron y dijeron, ¿no? Aún los demonios se nos sujetan a nosotros, pero en tu nombre, ¿no? El poder que había en el nombre de Jesús. Y les dijo, yo veía, y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la promesa que el Señor nos hace en este día. Nos dice que vamos a poder hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo vamos a poder actuar en el nombre de Jesús. Él nos ha dado la potestad, dice, y nada nos dañará. ¿Ya? Entonces, miren, pero lo que dice en el 20 es realmente importante. Quisiera que le pudiéramos poner especial atención. Porque dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Miren, dice, no se regocijen en eso, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, miren, ¿no? O sea, y esto realmente nos lleva a reflexionar mucho, ¿no? Y ¿qué nos dice el Señor? Que nos debemos regocijar ni siquiera de que podamos hacer milagros, ¿no? Que cualquier persona podría decir que es lo máximo, ¿no? Es la cúspide de conocer y tener a Dios, ¿no? De que podamos orar por alguien y se pueda sanar, de que podamos predicar a alguien y esta persona pueda cambiar su vida completamente, ¿no? De que de repente podamos ver milagros, ¿no? Realizados, ¿no? En la tierra, en el momento en el que oramos y decimos el nombre de Jesús. Ni siquiera dice eso es más importante, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, nada es más importante que tener la salvación, que podamos tener certeza de que somos salvos y de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, ni siquiera los milagros, ni los prodigios, ni situaciones sobrenaturales pueden ser tan importantes o más importantes que la salvación misma que nos da Jesús. Por eso es que dice en la palabra que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque eso es lo más importante que nosotros tenemos. Ahora vamos a pasar al versículo 25, donde nos habla acerca de una parábola que es muy conocida por nosotros y que hemos a lo largo de nuestra vida como cristianos, incluso cuando no éramos cristianos, hemos escuchado acerca de esta parábola que es muy conocida, ¿no? Y es del buen samaritano, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Había un hombre muy conocedor de la ley y para probarle a Jesús le preguntó, ¿no? Y le dijo, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Entonces él le preguntó, ¿qué debemos hacer? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley, ¿no? ¿Cómo lees? Ya que él le respondió, miren, él conocía la ley, él había leído la Biblia, la ley, ¿no? Amarás al Señor, y él le dice, ¿no? Bueno, lo que dice ahí es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, ahí le contó acerca de esta palabra. Un hombre descendía de Jerusalén, ¿no?, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo, ¿no? Debemos tener en cuenta que los sacerdotes en ese entonces, para poder realizar una ceremonia religiosa, ellos tenían que no haber tocado un muerto. Entonces él, al ver al hombre, pensó que podría estar muerto y si lo tocaba no iba a celebrar su ceremonia religiosa. Entonces dijo, no, mejor no me arriesgo y celebro mi ceremonia religiosa. Entonces, ¿cuál era lo más importante para este sacerdote? No era la vida de una persona, ¿no? Era el cumplir con sus responsabilidades religiosas. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta qué hay en nuestro corazón y qué es más importante. Siempre hay que evaluar
lo que está dentro de nosotros, ¿no? Porque hacer y caer en el activismo no es tan importante como aquí se menciona. Y vamos a ver lo que dice, ¿no? Pues un samaritano que iba, dice, caminó cerca de él, ya, pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Y el Señor Jesús le pregunta a este hombre, ¿quién pues de estos 3? Porque no solamente había el sacerdote, sino también un levita, ¿no es cierto? Eran 3, un levita también pasó por allí. Entonces, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces vemos cómo el levita también simplemente se cuidó, ¿no? Podría pensar, ¿no? Y a veces cuando nosotros podemos ver a alguien que está en una situación pues difícil, no corremos a ayudarlo porque pensamos que hay algún riesgo de poder sufrir algún daño, ¿no? Entonces el levita lo vio y también siguió su camino. El sacerdote igual, al ver la posibilidad de ser perjudicado en sus ceremonias religiosas, simplemente siguió su camino. Y aquel que se acercó fue un samaritano. Debemos recordar que los samaritanos antes eran considerados de un nivel muy inferior a las personas que vivían ahí, a los de Israel. Eran considerados inferiores porque habían sido producto de la contaminación, ¿no? De que se habían mezclado con personas inconversas en ese entonces, ¿no? Entonces eran mal vistos, ¿no? Estas personas, los samaritanos. Por eso dice que los consideraban de un nivel muy inferior, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, o hace un tiempo, por ejemplo, las personas de raza negra eran considerados inferiores. Igual, los samaritanos eran también considerados inferiores, ¿ya? Y miren, aún así, siendo y teniendo ese pasado, el samaritano decidió tener compasión por este hombre que vio herido y decidió ayudarlo. Y no solamente lo ayudó en el momento, sino que le dijo, atiéndelo y si algo más tienes que gastar, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces es increíble y esto, Señor, nos muestra esta parábola y nos hace esta comparación para que sepamos qué es lo que realmente importa, hermanos. ¿Qué es lo que es más importante? A veces de repente confundimos y el hecho de estar en una iglesia, de repente podemos caer en el activismo, ¿no? Y en la religiosidad, pensando que hacer algo o dejar de hacer algo es más importante que cómo está tu corazón y las cosas que debes hacer, ¿no? Todos necesitamos revisar la condición de nuestro corazón siempre y ver por qué lo hacemos, ¿no? En la palabra también dice que ni los dones espirituales, ni, si tú tienes dones espirituales y haces milagros y Dios te usa, pero no tienes amor, dice, nada eres, nada somos. No importa si un día tú le puedes decir al Señor, Señor, yo en tu nombre eché demonios, hicimos milagros, mira cuánto hemos predicado, mira cuánto hemos hecho, mira cuánto hemos avanzado, mira lo que hemos logrado. Si en tu corazón no hay amor, dice, nada eres. Entonces el amor es lo que debe primar en nosotros, ¿no? Y debemos hacer lo que Jesús nos dice, hermanos, lo que el Señor Jesús en esta mañana nos enseña. Así que siempre es importante que podamos entender eso, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Entendamos cuál es el objetivo de que el Señor nos comparta estas parábolas y podamos seguir mejorando, hermanos, porque nadie ha alcanzado la perfección. Nadie puede decir yo estoy del todo ya bien y yo ya me preparé, yo ya no tengo nada que cambiar. Eso es absurdo, eso es mentira, porque todos estamos en un proceso. No importa cuántos años, cuánto tiempo tengamos de cristianos, siempre el Señor va a obrar en nosotros y siempre va a quitar aquello
que Él no ha puesto y aquello que Él necesita. Va a quitar eso y va a poner de sí, no va a poner del Señor. Menos de nosotros, más de Dios. Muchas gracias, hermanos, por escucharme y compartir conmigo esta porción de la palabra. Que Dios los bendiga.